Estimados estudiantes, muy buenos días con todos. Espero se encuentren muy bien. Por acá los saludo el profesor Alexei, esperando que todos estén pasando una muy buena semana con su familia, bien de salud, estudiando como corresponde, y ya prácticamente en nuestra última clase, nuestra última sesión del ciclo. Vamos a iniciar la clase hablando de un tema muy importante, que es el tema de funciones, bueno, clases de funciones, tipo de funciones que hay, y de allí veremos lo que es la función logaritmo y la exponencial. Vamos a habilitar la pantalla para iniciar la clase. Un momento, por favor. Buenos días con todos una vez más. ¿Listo? Vamos a compartir la pantalla ya para dar inicio a la clase del día de hoy. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, hija. Vamos a ver. Listo. Ya tenemos todo listo para iniciar. Comencemos. Hoy día el tema es un tema teórico, no complicado, pero sí necesita de cierto manejo teórico para poder avanzar sin dificultad. Vamos a mostrar entonces la imagen del día de hoy. Bien, vamos. Cualquier cosita con toda confianza me comunican para poder apoyarlos. Comencemos con los tipos de funciones. La función inyectiva, subyectiva y biyectiva. Ya en la clase pasada habíamos visto lo que era una función, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver los tipos de funciones que hay. Supongamos que tengo una función definida sobre su dominio. Decimos que la función es inyectiva. Si siempre que yo me doy dos elementos en el dominio de la función, un x1 y un x2, de tal manera que las imágenes son iguales. O sea, el f de x1 es igual al f de x2. Las imágenes coinciden. Si eso ocurre, entonces las preimágenes x1 y x2 también tienen que ser las mismas. O sea, para imágenes iguales, las preimágenes también deberían de coincidir. ¿Ya? Visto de otro modo, también sería así, una definición equivalente. Negamos aquí. Si los dos elementos de la preimagen son distintos, ¿de acuerdo? Entonces sus imágenes también deben ser diferentes. Ahí está. ¿Esto qué es lo que te está diciendo? Te indica que para dos elementos que son diferentes, al aplicar f a ambos lados, sus resultados también deben ser distintos. Y si los resultados vía f son iguales, las preimágenes también deben ser iguales. Son dos definiciones equivalentes para la función inyectiva. Esta función inyectiva también es conocida como función 1,1. 1,1 en el sentido de que para cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el rango. Por ejemplo, voy a colocarte aquí dos funciones. Una de ellas va a ser inyectiva y la otra no. ¿De acuerdo? Primero voy a colocar dos funciones. Voy a hacerlo con el diagrama sagital, que se ve más sencillo. Voy a poner aquí el conjunto A y el conjunto B, una regla de correspondencia entre ambos conjuntos. Acá voy a ponerle 1, 2, 3. Acá le voy a poner AB de repente, ¿no? Él se va con el A, él se va con el B y él también se va con el B. Claramente, este f es función. ¿Por qué es una función, profesor? Hágame recordar. Porque de cada elemento del conjunto de partida solamente sale una flechita. O sea, el 1 se relaciona solo con A, el 2 solo con B y el 3 solo con B, ¿no? Si de un elemento saliese dos flechitas, ya no sería función. Esto sí es función. Vamos a este segundo ejemplo. Coloco el conjunto A y el conjunto B. Al A también se le llama conjunto de partida y al B se le llama conjunto de llegada. 1, 2, 3. Acá voy a poner A, B y C. El A se va con el B, el 2 se va con el C y el 3 con el B. Claramente, este F así definido también es función. Profe, ¿por qué es función? Porque de cada elemento del conjunto de partida solamente sale una flechita. Puede haber elementos, pueden haber por ahí que no tengan flechita también, ¿eh? Por ejemplo, puede haber un 4 que no tenga salida, no hay problema, igual sigue siendo función. El tiro de que de cada elemento que salga flecha solo sale una. De cada elemento del conjunto de partida solo se relaciona con uno del de llegada. No puede ser que del 1 vaya con A y el 1 vaya con B. Eso ya no es función. Bueno, tengo dos ejemplos de funciones. Sin embargo, uno de ellos es inyectivo y otro no. Por ejemplo, en este caso tenemos que la función f, aparte de ser función, es inyectiva. Una propiedad extra. En cambio, la otra función f no es inyectiva. Profe, ¿y por qué uno sí y otro no? Ah, porque para ser inyectiva
¿Qué dice esta regla? Si tengo dos elementos que son diferentes, entonces cuando yo aplique f, sus resultados también tienen que ser distintos. Pero si tú miras con paciencia, acá yo tengo dos elementos diferentes. El 2 es diferente que el 3, pero cuando yo aplico f, el f de 2 me sale el b. Y cuando yo le aplico f acá, el f de 3 también me sale b. Para dos elementos diferentes, el resultado que me sale no es diferente, más bien es el mismo. Por eso que no es inyectiva. ¿De acuerdo? Por eso que no es inyectiva. O lo que dice el otro lado, ¿no? Si el f de x1 coincide con f de x2, aquí, por ejemplo, el f de 2 coincide con f de 3, ambos me salen b. Entonces debe ocurrir que el x1 y x2 sean iguales. Pero eso no es cierto, pues. El 2 y el 3 no son iguales, son cosas distintas. Ni por una definición ni por la otra, esta función no es inyectiva. En cambio, acá sí. Si yo cojo dos elementos que son diferentes, sus imágenes respectivas también son distintas. Por eso también le llaman función 1, 1. Para uno acá, uno allá. Uno acá, uno allá. Uno acá, uno allá. Por ejemplo, ustedes, para tener un acceso a la plataforma de la empresa Marcos, tienen un código de acceso. Tengo aquí el conjunto de todos los estudiantes de la empresa Marcos. Y acá tengo el conjunto de las claves de acceso para la plataforma. Para un estudiante 1 hay una clave 1. Yo cambio de estudiante, hay otra clave distinta. No pueden haber dos estudiantes que tengan la misma clave. Eso ya no sería, bueno, sería incompatible en la plataforma. O sea, esa relación de estudiante con claves de acceso, ese tipo de función es una función inyectiva, porque para dos estudiantes distintos tiene que tocarle claves diferentes. ¿Te das cuenta? O sea, ustedes en sí forman una función inyectiva, estableciendo una correspondencia entre el estudiante y la clave de acceso a su plataforma. Bien, listo. Bajo ese contexto, o quizá más que clave sería usuario, ¿no? Mejor como usuario, ¿no? Porque usted tiene accesos como usuario, como estudiante. Puede que la clave de repente coincida, capaz con la misma clave. Depende mucho también. Hay plataformas que aceptan claves igual, otras claves no aceptan las mismas claves, ¿no? De repente como usuarios, ahí se ve mejor. Cada estudiante con su propio usuario. Ahí sí no pueden haber dos estudiantes con el mismo usuario. Bien, entonces ya tenemos una idea intuitiva de lo que es una función inyectiva. Acá dice, ¿no? Para preimágenes que son diferentes, implica que las imágenes también tienen que ser diferentes. Si x1 es diferente a x2, el f de x1 también es diferente al f de x2. Bien, seguimos con los ejemplos. Dice acá, ¿es inyectiva esta función cuando el x es mayor o igual que 4? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La definición. ¿Qué es la definición? Yo me doy dos elementos dentro del dominio. El dominio es del 4 al más infinito, todo al más infinito. Me doy dos elementos cualesquiera en el dominio. Y le aplico f. F de x1 igual a f de x. Yo, a propósito, adrede, impongo esta condición. ¿Y qué es lo que debo demostrar? Bueno, con esta condición que yo impongo, que f de x1 igual a f de x2, hay que hacer una serie de razonamientos y llegar al final que el x1 y el x2 son iguales. Es como si yo dijese que vamos a cancelar la f, algo así, ¿no? No es que se cancele la F, sino que de manera, digamos, popular. De manera popular. Es como que la F se cancele y me quede x1 igual a x2. Si yo logro desaparecer la F para que me quede la igualdad, la función es inyectiva. Esta propiedad, ¿no? Yo parto de esta igualdad, este es mi dato, otros le llaman también hipótesis, esta es mi hipótesis, y esto es lo que debo de demostrar. Otros le llaman tesis, esta es mi tesis, ¿no? Mi hipótesis, mi tesis. A partir de esta hipótesis, debo llegar a esa tesis. Bien, vamos entonces. El f de x1 sería reemplazando x1 al cuadrado menos 6x1 más 5. El x2 tal cual es reemplazar a todos los x con el x2. O sea, primero el x1 en todas las x y tiene que ser igual al x2 en todas las x. 5 y 5 se cancela, obviamente. Al eliminarse este 5, perdón, en vez de cancelarlo vamos a darle esta forma, mira. El 5 lo pones 9 menos 4 y el 5 le pones 9, que no pasa nada ponerlo así, ¿no? Igual sigue siendo 5. ¿Por qué lo ponemos así? Para poder formar acá un binomio al cuadrado. Vamos a tratar de juntar estos x1 en uno solo. Y vamos a tratar de juntar estos x2 en uno solo. Y para eso hay que formar un binomio cuadrado. Profe, ¿y cómo sé yo que el 5 debe ser 9 menos 4? ¿Por qué no pudo ser de repente 6 menos 1, 8 menos 3, 10 menos 5? ¿Por qué 9 menos 4? Hay un artificio para que puedas notar eso. El artificio es el siguiente, mira tú. El artificio más o menos es así, ¿ya? Acá te lo voy a mostrar. La idea es tomar al coeficiente de x1
Y ese coeficiente de x1 lo vas a dividir entre 2. Y luego de dividirlo entre 2, lo vas a elevar al cuadrado. ¿Entendiste, no? Mira, 6 entre... Primero divido entre 2. 6 entre 2, no se ve. El 6 lo divides entre el número 2, te sale 3. Lo elevas al cuadrado y te sale 9, que es el 9 que aparece acá, pues. Después de ese 9 le restas 4 para que pueda salir 5. Ahí eso, ahí tiene sentido, ¿no? 6 entre 2 sería 3, 3 al cuadrado es 9. El 9 le sumas y de ahí le restas 4. ¿Y por qué le resto 4? Porque ese 9 y 4 me tiene que dar el 5 que estaba al inicio. El binomio que se forma acá sería así. X1 con el 3, porque recuerda que para formar un binomio, él tiene que ponerse como un cuadrado, 3 al cuadrado. Yo me quedo con la base, el X1 y la base 3. X1, 3 con un negativo. Y el menos 4 se baja. Igual aquí, este 9 lo escribes como un 3 al cuadrado y te quedas con la base, el X2 y el 3, todito al cuadrado, menos 4. El menos 4 se va a cancelar, se va el menos 4 en ambos lados. Le sacas la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado, pero ojo, cuando sacas raíz cuadrada, como la raíz cuadrada está conteniendo al cuadrado dentro de la raíz, al momento de eliminar cuadrado con raíz, como el cuadrado está adentro de la raíz, te va a salir con valor absoluto. Se va el cuadrado con raíz y te queda valor absoluto. Sin embargo, como el x1 y el x2 son números que están en el intervalo de 4 más infinito, creo que me entienden ustedes que x1 y x2 son números más grandes que 4. Como el x1 y el x2 son números más grandes que el número 4, entonces esta diferencia es positiva. La otra también. ¿No ve que el x1 es más grande que el 4? Al restarle 3 sigue siendo positivo. En ambos casos ocurre lo mismo. Y como son números positivos, el valor absoluto desaparece. Así que me queda esta igualdad sin valor absoluto. El menos 3 se cancela y mire esa belleza que te va a salir. Justo lo que queríamos, que x1 y que x2 sean iguales. Entonces, hemos conseguido, partiendo del dato, de la hipótesis que f de x1 es igual a f de x2, de eso hemos llegado a que x1 y x2 son igualitos. A eso hemos llegado. Por lo tanto, yo puedo decir que la función f así definida sobre este dominio es una función inyectiva. ¿Ok? Esa es la idea de una función inyectiva. Es aquella función donde si yo tengo dos imágenes iguales, las preimágenes también son las mismas. ¿Ya? Bien, seguimos entonces con más. Vamos a continuar. Parece que podemos hacer por acá la idea geométrica de la función inyectiva. Dice, una curva corresponde a la gráfica de una función inyectiva si y solo si toda recta horizontal corta la curva en un punto. Por ejemplo, tengo esta gráfica de una función. Para que la función sea una función inyectiva, trazas una recta vertical. Si al trazar una recta vertical, ¿de acuerdo? O perdón, una recta horizontal. La vertical es cuando es función. Por ejemplo, si ustedes recuerden en la clase pasada habíamos visto lo siguiente, ¿no? En la clase pasada, pongamos que tengo esta misma gráfica, ¿no? Si tú trazas una recta vertical, y esta recta vertical corta solamente en un punto, entonces la gráfica de esta curvita de negro representa una función. Ese es cuando trazas una vertical. Pero si tú, además, aparte de ser función, quieres verificar si es inyectiva, ahora trazas rectas horizontales. Las verticales es para ver si es función y las horizontales es para ver si esa función es inyectiva. Son dos cosas muy distintas. La vertical es para ver si es que es función. Y la horizontal es para ver si, aparte de ser función, también es inyectiva. ¿Ok? Entonces, claramente, esta curva es una función porque la vertical corta en un punto. Pero para su inyectividad necesito trazar la horizontal. Y fíjate que cualquier horizontal que tú traces en cualquier posición de la curva siempre va a cortar en un punto. Por lo tanto, esta es la gráfica de una función inyectiva. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con esta gráfica. Esta gráfica representa a una función. ¿Y cómo sé yo que es una función? Porque si yo trazo cualquier vertical, siempre le va a cortar en un punto. Y no importa en qué lugar trace la vertical, siempre le corta en un punto. Por lo tanto, si le corta en un punto, estamos en una gráfica de función. Función es. Pero ahora, ¿cómo saber si aparte de ser función tiene la propiedad de ser inyectiva? Trazamos un horizontal. Pero si tú te das cuenta, el horizontal que tú puedas trazar ya no lo va a cortar pues
punto. La horizontal lo va a cortar en 2 puntos. Por lo tanto, pierde la propiedad de ser inyectiva. Esa es la idea de inyectividad desde el punto de vista geométrico. ¿Ya? Pero antes de pasar a un ejercicio, quiero hacerte recordar lo que hicimos hace un momento en el diagrama sagital. Por ejemplo, en el diagrama sagital, yo te mostré un caso cuando la función no es inyectiva. ¿Recuerda, no? Era así. Dos conjuntos, el conjunto de partida, el conjunto A, el conjunto de llegada, el conjunto B. La regla de correspondencia es F. Yo puse 1, 2, 3, acá puse A y B. Tengo que él va con él, luego tengo él con él y luego tengo él con él. Entonces, este de acá es función. Función sí es porque de cada elemento del conjunto de partida solamente sale una flecha. Si lo veo como pares ordenados, ¿cómo sería esto? Esto sería así. El 1 se va con el A. El 2 se va con el A. El 3 se va con el B. Claramente es función. ¿Por qué es función? Porque las primeras componentes son distintas. Pero no es función inyectiva. ¿Cómo nosotros podemos ver que no es inyectiva? Ah, porque de aquí son dos elementos diferentes y debería corresponderle dos elementos distintos en la llegada, pero eso no ocurre. Pero si lo veo en el caso de pares ordenados, ¿cómo me doy cuenta que no es? Ah, porque ahora mira la segunda componente. Si la segunda componente yo veo dos elementos que son iguales, si eso ocurre, que son iguales, entonces la función no es inyectiva. Ah, ¿por qué, profe? Porque eso qué significa? Que tengo un elemento 1 que se va con el A y tengo otro elemento distinto al 1 que también se va con el A. No puede ser que dos elementos distintos se vayan al mismo valor A, por eso que no es inyectiva. Salvo que aquí, por ejemplo, en vez de 2A hubiera sido 1A, una suposición. Si es que yo tengo las segundas componentes iguales y las primeras también iguales, ahí sí sería inyectiva. ¿Por qué? Porque este par representaría al mismo par. ¿No ve que 1A es lo mismo? Entonces, esos son repetidos. Se puede colocar solamente una vez. Y ahí mantendría su propiedad de inyectividad. Pense en el caso de que si la segunda es igual, la primera también lo es. ¿De acuerdo? Espero me haya captado la idea. Si la segunda es igual, la primera también lo es. Esta es como decir la definición. ¿Qué decía la definición? F es inyectiva si se cumple esta regla, ¿no? Si el f de x1 es igual al f de x2, o sea, si se repiten las imágenes, entonces las preimágenes tienen que ser iguales. Visto como pares ordenados, ¿cómo sería esto? Sería así. El x1 está relacionado con el f de x1. El otro par, el x2, está relacionado con el f de x2. Entonces, ¿qué dice la definición? Si es que estos dos son iguales, que es lo que dice acá, si es que son iguales, entonces las preimágenes, las primeras componentes, también tienen que ser iguales. ¿Te das cuenta, no? Este es visto según la definición que hemos entregado hace un momento en la PPT y esto es visto como pares ordenados. Si tú quieres que sea inyectiva, si es que la segunda se está repitiendo, entonces, si estas dos son iguales, entonces la primera también tiene que ser igual. Te digo este tipo de definición como pares ordenados porque de esto trata el siguiente ejercicio. Para que una función sea inyectiva, si la segunda se repite, la primera también. Bien, vamos al ejercicio así, para que me entienda mejor. Ahí dice, en la clase de álgebra, el profesor Luis pide a sus estudiantes que determine el valor de a más b cuadrado, de tal manera que el siguiente conjunto que usted ve acá sea una función y aparte de ser función, sea una función inyectiva. Si el estudiante Lunier respondió correctamente, ¿cuál fue la respuesta de Lunier? Mire cómo lo voy a hacer. Observe, concéntrese, ¿ya? Primero vamos al hecho que es una función. Cuando es una función, uno mira las primeras componentes. Si vemos el caso de la inyectiva, vemos las segundas componentes. Eso de ahí lo voy a dejar como una moraleja. Cuando tú quieres ver la definición de una función en pares ordenados, tienes que observar, aquí vas a observar, a las primeras componentes, a los valores de x. Y si tú quieres ver que esa función sea inyectiva, entonces tienes que observar ahora ya no a la primera. Debes observar a la segunda componente. ¿De acuerdo? O sea, hay que ser muy cuidadoso en quién voy a concentrarme. O sea, al y.
Recuerda que la primera componente es X, la segunda es Y. Esta es la primera componente, esta es la segunda. Bien, entonces, primero vamos al hecho que es función. Observemos la primera componente. Todas las primeras tienen que ser diferentes para ser función. Pero si tú observas acá, mira, el b cuadrado menos 2 se está repitiendo. ¿Te das cuenta? Hablo de la primera componente, ¿ah? El b cuadrado menos 2 se está repitiendo. Vamos a empezar por ahí. Digo así, tengo esta función. El hecho de ser función, observo la primera componente. B cuadrado menos 2 se está repitiendo. Por propiedad, la segunda, B menos 1, tiene que ser igual a 2. La segunda tiene que ser igual. Ahí le ponemos. ¿De acuerdo? B menos 1 tiene. Entonces, el número 1 yo lo voy a pasar a sumar al otro lado y te queda que el B es igual al número 3. Ahora, reemplacemos el 3 en todas las veces. Sería 3 al cuadrado menos 4. Acá le pones 3 al cuadrado 9, menos 2 sería 7. Acá le pones 3 menos 1, sería 2. Reemplazamos, ¿no? ¿Ya? Acá sería 5, acá sería 3 al cuadrado 9 menos 2, 7. 7,2. Pero el 7,2 ya estaba por aquí, pues, ¿no? Por eso que no se coloca dos veces, solo se coloca una sola vez. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos reemplazado todas las letras B por el número 3. Y me queda esta nueva función. Esto de aquí es desde el punto de vista de función. Recuerda que la función observa la primera componente. Ahora vamos del punto de vista de la inyectiva. La inyectiva observa la segunda componente. O sea, ahora mire la segunda. Si la segunda encuentro una que se repite, la primera tiene que ser igual. Al revés es. Acá, por ejemplo, ¿quién se repite? Menos 4, ¿sí o no? ¿Te cuenta? El menos 4 se está repitiendo. La segunda componente. Estamos desde el punto de vista de la inyectiva ahora. Como la función, si la segunda es igual, la primera también se repite. Sería 3a cuadrado es igual a 12. El 3 divide, me queda 4. El cuadrado pasa como raíz, me salen dos valores. El a puede que sea 2 o el a puede que sea menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar. ¿Qué pasaría si el a fuera 2? Reemplazo en esta regla. Sería 2 al cuadrado 4 por 3 es 12. Y acá sería 5,2. Quedaría así. 12 y acá 5,2. Ahora, analicemos. ¿Es una función? Sí, porque todas las primeras son diferentes. Perfecto. La función se ve en la primera componente. 12, 7, 5 son diferentes. ¿Es inyectiva? Vamos a la segunda componente. Uy, inyectiva no es. Profe, ¿por qué? Porque acá yo tengo que se está repitiendo el número 2, pero estos de acá no son iguales. El 7 se conecta con el 2 y el 5 también con el 2. Gráficamente, ¿qué significa eso? ¿No? El 7 está en el conjunto de partida y el 2 está en el conjunto de llegada. Por acá está el 7, por acá está el 5. El 7 se va con el número 2 y el 5 también se va con el 2. Obviamente, esa función así definida no es inyectiva, pues, porque tengo dos elementos distintos, 7 y 5, que se van al mismo valor. No puede ser. La inyectiva es 1, 1. Para dos elementos distintos en la partida, tienen que haber dos elementos distintos en la llegada. Entonces el A no puede ser 2. No, porque no es inyectiva. ¿Qué le queda? Que sea menos 2. Ahí sí cumple. Si usted coge el menos 2 y reemplaza, menos 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12. 5, menos 2, ahí sí es inyectiva. Mira las primeras componentes. Todas son distintas. F es función. Mira la segunda componente. Todas son distintas. Aparte de ser función, es inyectiva. Entonces, el A es menos 2 y el B es 3. ¿Qué te piden hallar? Te piden hallar A más B al cuadrado. La respuesta que dio Lunier sería, el A vale menos 2, el B vale 3, pero al cuadrado es 9. 9 menos 2 es 7. Listo, muchachitos. Ahí tiene usted entonces un ejercicio donde usted puede diferenciar con qué ojo tiene que ver a un conjunto de pares cuando te hablan de una función y con qué ojo tiene que ver cuando te hablan que esa función es inyectiva. En la función observas la primera componente. En la inyectividad observas la segunda componente. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el caso de la función inyectiva o correspondencia 1-1 también se le llama. Muchachitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bien.
Vamos a ver el chat. No me dicen nada. No escucho nada. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Ya voy a suponer que todo está claro, ¿ah? Vamos a suponer que todo está claro, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Cualquier cosita me dicen, chicos, para poder apoyarlos. No se queden con la duda. Conversemos acerca de la función sobreyectiva o también llamada suryectiva, otros le llaman epiyectiva. Una función es suryectiva o sobreyectiva cuando el rango de la función coincide con todo el conjunto de llegada. No siempre ocurre eso, ¿no? No siempre ocurre eso, pero ahí tienen, ¿no? Ahí tienen ustedes. Es decir que para cualquier y que pertenece al conjunto B, existe un x en el dominio, de tal manera que el f de x y el y coinciden. O sea que el x se relaciona con y. ¿De acuerdo? Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Tenemos dos conjuntos, A y B. Tenemos la regla de correspondencia, que relaciona un elemento de A con un elemento de B. Tenemos un x1 en el conjunto A, otro x2 en el conjunto A, un x3 en el conjunto A, de tal manera que nosotros vamos a poder relacionar. Para este y1 va a existir en el A elementos del dominio que se relacionan con él. Este y2 va a existir, o el y1 mismo, son dos elementos del dominio que se relacionan con él. Y para el y2 también hay un elemento que se relacione con él. Suponiendo que B está formado por estos dos elementos, nada más. Entonces, estos dos elementos tienen sus correspondientes elementos en el conjunto A con quien se relacionan vía F. No hay ningún elemento libre que no tenga con quien relacionarse. Todos tienen su parejita, por así decirlo. Claro que este Y1 está con parejas distintas, pero no hay problema. Sigue siendo función. Porque para hacer función, mirando el conjunto de partida, solo sale una flecha. No importa que lleguen dos flechas a un mismo lugar. Entonces, para ser subjetiva es de que para cada elemento del conjunto B existe un elemento en el conjunto A con quien se relaciona. No hay un elemento que no tenga con quien relacionarse. ¿Ya? Ese es el hecho de ser una función subjetiva. Si eso ocurre, entonces el rango de la función viene a ser el Y1 y el Y2, porque es donde cae la flecha. Y el conjunto de llegada también es Y1 y Y2. Entonces, si el rango y el conjunto de llegada coinciden, se dice que la función es surjectiva. Porque para este Y1 existe con quien corresponda. Para ese Y1 existe quien le corresponda. Para ese Y2 existe quien le corresponda. Para cada Y en B existe un X en el dominio con quien se corresponde el F de X con el Y. Hay una correspondencia. ¿Ya? Siempre es posible encontrar al menos una preimagen. Para cada Y existe una preimagen. Es posible. La función es sobreyectiva. En el fondo se traduce en que el rango es igual al conjunto de llegada. Con este gráfico, tengo la función de A en B, un elemento X del dominio se relaciona con un Y en el conjunto de llegada. Sin embargo, tengo un Z, mira, este Z, que no tiene con quién. Supongamos que hubiera un elemento que no tiene con quién relacionarse. El Y está con X, bacán, pero el Z, suponte que el Z no tiene ninguno. Este tipo de representación no es una función sobreyectiva, no representa una función sobreyectiva, porque hay un elemento en el conjunto B que no tiene una preimagen. En este caso, el conjunto B está formado por el Y el Z. En cambio, el rango de la función representa solamente el Y. ¿De acuerdo? El rango solamente la letra Y. Pero si el rango es solamente la letra Y, no coincide con el conjunto de llegada, porque el llegada es todo, Y y Z. El rango solo es Y, no coincide. Entonces no es sobreyectivo, porque el Z no tiene una prima. ¿De acuerdo? Pues para hacer una función sobreyectiva, el rango debe de coincidir con todo el conjunto de llegada. ¿Qué significa eso? Que todo el conjunto de llegada tiene que tener una flecha con quien relacionarse, un elemento con quien se relaciona en el conjunto de partida. Cosa que no ocurre acá. Hay un elemento Z que no tiene con quien relacionarse. Bien. Para determinar si una función es sobreyectiva, claro, en un ejercicio yo no voy a estar dibujando pelotitas y viendo flechitas, ¿no? Esa no es la idea. Esta es la idea intuitiva. En un ejercicio para ver si la función es sobreyectiva, lo que hay que hacer es hallar su rango. Y luego que hayes el rango, comparar si el rango es igual al conjunto de llegada B. Si son iguales, es sobreyectiva. Si el rango no es igual a todo B, ya no sería sobreyectiva. ¿Ya? Para determinar si una función es sobreyectiva, se debe comparar con su rango
y su conjunto de llegada. La función, cuyo dominio son los reales, y su conjunto de llegada es b, que son todos los reales también, definido como f de x igual a x cuadrado. La pregunta es f sobreyectiva. ¿Qué debo hacer yo? Ver el rango de la función. El rango de la función debe de coincidir con b. Es decir, el rango de la función tiene que ser igual a todos los reales. Veamos, ¿cómo calculamos el rango? El rango es el hecho de calcular toda la regla de correspondencia. ¿Qué condición tiene toda la regla? Pero como esta regla es x al cuadrado, su condición es que sea mayor o igual que 0. O sea, el f de x es mayor o igual que 0. Y si el f de x que vale x cuadrado, pues son los mismos. Si el f de x es mayor o igual que 0, el f de x va desde el 0 cerrado hasta el más infinito. ¿Cierto? Es mayor o igual que 0. 0, 1, 2, 3, en adelante. Entonces, el f de x, si está en este intervalo, significa que el rango de la función es toda esta expresión. Porque el rango de la función son los valores que toma la regla de correspondencia f de x. El rango de la función es del 0 al más infinito. Pero para ser sobreyectivo, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada, que vale b, donde cae la flecha de definición es b, pero b es r. Pero tú puedes ver que este conjunto no representa los números reales, no es igual. Los reales son todos los números positivos y negativos. Aquí el rango me sale del 0 en adelante, son puros positivos. Como el rango de la función no coincide con el conjunto de llegada, entonces la función f no es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es sobreyectiva, profesor? Porque el conjunto de llegada, que es los reales, no es lo mismo que el rango de la función. Si fuesen iguales, sería sobreyectiva. Gráficamente la vemos así. Mira, esta es la función f de x igual a x cuadrado. Esta es la función f de x igual a x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si esta es la función f de x igual a x cuadrado, nosotros tenemos que el conjunto de llegada es todos los reales. Ojo, el conjunto de partida se ve en el eje x, ¿ah? Y el conjunto de llegada se ve en el eje y. El conjunto de llegada es todos los reales, toda la recta vertical, todo es el conjunto de llegada. En cambio, el rango es la proyección de esta curva en el eje y. Eso te lo dije la semana pasada, ¿no? Yo proyecto esta curva en el eje y me sale el rango. Claramente la sombra de esta curva de azul en el eje y sería a partir del 0 hacia arriba. Esto de rojo es la sombra de la curva de azul sobre la recta vertical. No coincide, pues. El rojito no es igual que todo el conjunto B, que es toditito la recta real. No es lo mismo. Como no es lo mismo, entonces la función claramente no es sobreyectivo. Porque el B es todos los reales, todo el eje Y. Y el rango es el rojito del 0 al más infinito. Ahí se ve claramente en el gráfico que la función no es sobreyectivo porque el rango no es igual al conjunto B. ¿Ya? ¿Es sobreyectiva esta función? Donde su dominio va del 3 al 8 y su conjunto de llegada va del 3 al 48. Y el conjunto de llegada ya no me dan todos los reales, ¿eh? O el conjunto de llegada me da un intervalo del 3 al 48. Entonces, ¿qué función me están hablando? Esta función. Entonces, vamos a ver si esta función es sobreyectiva. ¿Qué hay que hacer? Hallar el rango de la función. Si calculo el rango y me sale este valor b, sí es sobreyectivo. Pero para hallar el rango necesitamos construir esta regla de correspondencia. Y para hallar la regla de correspondencia no me conviene que la x aparezca dos veces. Hay que juntarlo una sola vez. ¿Te acuerdas del artificio? Yo dividí el coeficiente de x2 entre 2 y lo elevé al cuadrado. 2 entre 2 sería 1, al cuadrado es 1. Ese 1 le voy a sumar y le voy a restar. Y aquí formo un binomio cuadrado. ¿Qué binomio se forma en x cuadrado menos 2x más 1? Bueno, colocas un paréntesis, colocas primero el x. Este 1 al cuadrado es como si fuera solo 1. Colocas el x, colocas el 1 y todito al cuadrado. Ahí está. ¿Eh? Con ese menos 1 al final, ¿eh? Solamente estamos agrupando estos tres primeros. ¿Ya? Este x colocas, este 1 colocas y todito al cuadrado. Y este menos 1 ya lo pones al último, ¿no? Como estás viendo ahí. Al final pone menos 1. Bien. Ahora que tenemos que el g de x tiene esta forma, vamos a construir esta expresión. Profe, ¿y cómo se construye esto? Ah, para su construcción usas el dominio. Como el dominio va de 3 a 8, el dominio son los valores de x. O sea, x es mayor o igual que 3, pero menor o igual que 8.
Y empezamos a construir esta expresión. A partir del dominio construimos el rango. Le resto 1 a todos. Réstale 1, te va a salir 2. Réstale 1, te va a salir 7. Elevamos al cuadrado a ese x menos 1. Elevo al cuadrado, te sale 4. Elevo al cuadrado, te sale 49. Réstale 1 a ese cuadrado. Le resto 1 al cuadrado, te sale 3. Le restas 1, te sale 48. Y ya está. Toda la expresión que ves acá representa el g de x. O sea que el g de x está entre 3 y 48. Encontrar al g de x es encontrar el rango. O sea, g de x está entre el 3 y el 48. Cerrado, cerrado. Y ese sería el rango de la función. Cerrado en 3 y cerrado en 48. Y mira, justo el rango coincide con el conjunto B. El conjunto B también es del 3 al 48. O sea, el rango y el conjunto B son iguales. Como son iguales, entonces la función g es sobreyectiva. ¿Te das cuenta? Entonces, para analizar si una función es sobreyectiva, tenemos que hallar el rango. Si el rango es igual que el conjunto de llegada, la función es sobreyectiva. Acá tiene otro ejemplo. Aquí hemos hallado el rango. Como el rango no es igual al conjunto de llegada, la función no es sobreyectiva. ¿Ok? Con todo eso, ya podemos hacer un ejercicio más. Ojo, cuando una función se llama biyectiva, es porque cumple las dos propiedades. Es inyectiva y es suryectiva a la vez. Un caso muy especial, ¿no? Una función que cumpla las dos cosas. Una función que sea 1, 1 y que a la vez llene todo el espacio. Por ejemplo, ¿no? Una suposición. Supongamos de que estamos en un aula virtual. O estamos en un aula física, ¿no? Presencial. Acá está la pizarra y acá están las carpetas. Disculpen que, bueno, acá está la pizarra mejor. Que acá está la pizarra, digamos, esta es la pizarra, y acá están las carpetas. Y están las carpetas. Si yo tengo, por ejemplo, un alumno sentado en cada carpeta, así, pero tengo una carpeta que está vacía, entonces yo digo, ¿qué tipo de función hay allí? ¿No? Estamos analizando en este contexto los alumnos en un conjunto y las carpetas en otro conjunto. Entonces yo digo, ¿no? Para cada alumno hay una carpeta, pero hay una carpeta vacía. Es como que tengo un alumno, se conecta con su carpeta. Tengo otro alumno, conecta con su carpeta. Pero hay una carpeta que está libre. Esa función inyectiva sí es. ¿Por qué es inyectiva? Porque para cada alumno hay una carpeta. O sea, carpetas unipersonales, obviamente, ¿no? Sin embargo, como hay una carpeta vacía, sin alumnos, ya no es sobreyectiva, porque no se llenó todo el espacio. Pero si yo tuviese un aula con todos los alumnos, el aula llena, y cada carpeta con su alumno, donde no hay ninguna carpeta vacía, y no hay ningún alumno parado también, ahí sería una función biyectiva, porque es 1, 1, 1. Para cada alumno, una carpeta, para cada alumno, una, y se llenó todo el espacio. Esa es la idea intuitiva de función biyectiva, ¿no? De que aparte de ser una correspondencia 1, 1, llenas todo el espacio. En ese sentido, ¿no? La función es biyectiva. Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Espero me haya captado la idea intuitiva. Bien. Pregunta 3 dice, si la función dada que tenemos aquí es sobreyectiva y está definida de esta forma, para todo x que pertenece al conjunto A, determine el conjunto A. El dominio, ¿no? Hay el dominio de esa función. Bien, el dato fuerte aquí es que la función es sobreyectiva. Como la función es sobreyectiva, el rango de la función coincide con el conjunto de llegada. El conjunto de llegada en esta representación es donde señala la flecha. Y el conjunto de partida en esta representación es donde inicia la flecha. Conjunto de llegada, 2, 15 cerrado. Entonces, tengo esta regla de correspondencia. Vamos a hermosear la regla. No me conviene que aparezcan muchas X, así que vamos a factorizar. Astutamente hacemos esta jugada. Mira. Este 4 tú lo puedes poner como un 2 al cuadrado, pero tú ya sabes que una 2 al cuadrado con un x cuadrado es diferencia de cuadrados. Sería x menos 2 multiplicado por el x más 2. Y en la parte de abajo aplico aspa simple. Él es x por x, él es 3 por 2, más por más sería más. Y este 3 le sumas este 2 y te va a salir este 5. ¿De acuerdo? Entonces, factorizando te va a salir así. Sería x menos 2 multiplicado por x más 2. Ahí está. Y abajo, x más 3 multiplicado por x más 2. Ahí está. Estos factores se eliminan, son semejantes, se van, pero eso sí, cuando se elimina, recuerda que abajo no puede haber 0, ¿eh? O sea, el x no puede ser menos 2. Si fuera menos 2 me daría 0 y eso no existe, ¿no? No se puede cancelar.
Entonces, cancelo el x más 2. Eso sí, el x no puede ser menos 2. Cancelas, pero abajo no puede ser menos 2. Y de pasadita, como tengo una fracción, acá tampoco podría ser 0. El x no puede ser menos 3. Es de pasadita, ¿no? Te queda así entonces. Te va a quedar x menos 2 entre x más 3, donde el x no es menos 2 y adicionalmente el x no es menos 3. Ahí está la regla de correspondencia. Pero por dato tenemos que el rango de la función, ¿dónde está? El rango de la función es 215. Profe, ¿cómo sabe que el rango es 215? Acá dice sobreyectiva. Ah, ya. Como es sobreyectiva, el rango es 215. ¿Y si el rango es 215, qué significa? Significa de que el f de x, porque el f de x calcula el rango, el f de x se encuentra entre el 2 y el 15. La regla de correspondencia, que es f de x, todo eso, se encuentra entre el 2 y el 15. ¿Pero quién es f de x? Ah, pues ñaño, el f de x representa esta fracción. ¿No es cierto? Ahora hacemos los artificios. Recuerda, queremos hallar el conjunto A. O sea, queremos hallar el dominio de la función, que es el conjunto A. Pero si quiero hallar el dominio, ¿qué queremos hallar? Queremos hallar los valores de x. Recuerda que el dominio son valores de x. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos los valores de x acá. Para eso hago el siguiente artificio. Mira qué artificio voy a hacer. 2 es menor o igual que... Esto lo hicimos en la clase anterior, yo te lo había explicado. Este x más 3 lo colocas aquí arribita. Te quedaría así. El x más 3 y arribita colocas el mismo, pues, ¿no? El x más 3 pones arribita. Pero como acá es menos 2, acá debo restarle un número para que con el 3 me salga menos 2. Creo que es obvio que es el número menos 5, ¿cierto? El número menos 5. Entonces, la expresión más o menos te va a quedar así. Mira, vamos a hacer por acá, ¿eh? Queda ahí así. El número 2 es menor o igual que, aquí lo partes. X más 3 entre x más 3, 1. 5 entre x más 3, 5 entre x más 3. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El valor de x. Ah, ya. El 1 lo paso a restar a cada lado. Se puede despejar a cada lado. 2 menos 1 sería 1. 15 menos 1 es 14. Ahora, vamos a invertir. Vamos a invertir, ¿de acuerdo? Hacemos la inversa. De aquí para acá. Invertir. Si lo inviertes el 1 sigue siendo 1. Si lo inviertes sería x más 3 sobre 5, con el menos. Si lo inviertes sería un catorceavo. La desigualdad cambia de sentido. Ya está. Multiplica todito al otro... Ah, perdón. Primero, el menos se quedó ahí, pues, ¿no? Este menos todavía está ahí. Multiplico todo por menos 1, mejor, ¿no? Sí, mejor todo por menos 1. Me quedaría acá menos 1 y vuelves a invertir la desigualdad. Positivo, ahora sí. Para que ese negativo no esté molestando, piñaño. Cambio, y aquí así quedaría. Cuando multiplico por menos 1, vuelve a cambiar de sentido la desigualdad. Bien, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar todo por 5. Acá y acá. Todo multiplica por 5. 5 por menos 1 sería claramente menos 5. ¿Eh? Acá sería x más 3. Acá sería menos 5 entre 14. Réstale 3 a la izquierda y réstale 3 allá a la derecha. Así. Menos 5 menos 3, menos 8. Queda x. Acá 4 por menos 3, menos 12. Menos 12 menos 5, menos 17 cuartos. Y mira, ñañito. Y hemos conseguido el valor de x. El x pertenece al siguiente intervalo. Cerrado en el número menos 8 hasta el menos 17 cuartos cerrado. Estos valores de x vienen a ser el dominio de la función. Y el dominio de la función viene a ser el conjunto A. Aquí está. A es el dominio de la función. Y eso piden. Determina el conjunto A. A representa del menos 8 cerrado al menos 17 cuartos cerrado. Ay, no es 47, ¿no? Me equivoco en algo, creo, por acá. A ver. Debe haber un error porque no me ha salido. ¿Dónde me he equivocado? Ah, era 14, pues, ¿no? Era 14. Yo puse 4 por error. Era 14. 14 era aquí 14. 14 por 3, 42. 42 más 5, 47 era ahí, ¿no? Era 14, mira. 47 aquí es 14. Ahora sí, alternativa C. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Con toda confianza me lo hacen saber, si no, para seguir avanzando. Y voy por el chat, ¿ya? Vamos a ver cómo están.
chicos. Listo. Bien. Cerramos acá entonces. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todo claro, ¿no? Perfecto. Ninguna pregunta. Continuamos entonces. Ya hemos hablado de la función inyectiva, ya hemos hablado de la función suryectiva y hemos explicado que es una función biyectiva. Inclusive le puse el ejemplo de las carpetas y los estudiantes, para más o menos guiarnos. Ahora hablemos de las funciones monótonas. Las funciones monótonas son de dos tipos, la función creciente y la función decreciente. Conversemos un poquito al respecto. Si tengo una función definida sobre su dominio, decimos que la función es creciente en los elementos de su dominio si yo tengo dos elementos en el dominio de la función que cumplen la siguiente propiedad. Si uno de ellos es menor que el otro, al aplicar f a ambos lados, la desigualdad se mantiene. Ah, interesante, mira. Si un elemento es menor que el otro, cuando aplico f a ambos lados, la desigualdad. Si eso ocurre, la función se llama creciente. Acá hay un ejemplo en su gráfica. ¿Por qué se le llama creciente esa función que cumple esta propiedad? Porque cuando se le dibuja, la gráfica tiene esta forma, mirándolo de izquierda a derecha. Conforme los valores de x van aumentando, la gráfica de la función va subiendo. A ver, profe, otra vez no entendí. Conforme los valores de x va aumentando, la gráfica va aumentando su valor, de izquierda a derecha. Una más, profe, una más, mira. Conforme los valores de x van aumentando, la función va subiendo. Y es más, usted puede ver esa relación de desigualdad que vemos en pantalla. Esto lo puede ver aquí en el gráfico, mira. Dice, si x1 es menor que x2, por ejemplo, el número 2, mira, el número 2 es menor que el número 3, ¿no es cierto? Es menor que 3. Y cuando yo lo llevo a la gráfica de la función, el 2 se conecta con esta gráfica, con ese punto, y este sería, por ejemplo, el f de 2. O sea, 1 en el eje Y. Y este 3, si yo lo llevo a la gráfica de la función, se conecta con esta coordenada, con este punto, que sería más o menos el 5, ¿no? En el eje Y. Ahí se ve claramente, ¿no? F de 3, perdón. Entonces, el 2 es menor que 3, obvio, en el gráfico se ve. Y a su vez, cuando aplico el F de 2, mira, el gráfico es menor que el F de 3, obviamente. Por eso se dice que la función es creciente. Para dos números, uno menor que el otro, al aplicar F, sigue respetando la misma relación de menor. ¿Ya? Listo. Tenemos también otro tipo de función monótona llamada la función decreciente. Mira que dice, cuando x crece, los valores de las imágenes f de x también crecen. El siguiente, decreciente, al revés, pues, ¿no? Ahora, cuando yo tengo x1 menor que x2, si le aplico f a ambos lados, la desigualdad se invierte. En la creciente se respeta la desigualdad. En la decreciente, la desigualdad se invierte. Gráficamente sería así. Ahora la función está en caída, mirándolo de izquierda a derecha. Conforme el x va aumentando, ahí vas a ver, la función va decreciendo. Y esto también lo puedes verificar con algunas coordenadas. Mira, aquí tienes, por ejemplo, el número 1, es menor que el número 2. Obvio, obvio. Lo llevo a la gráfica, este 1 se asocia con el menos 1, mientras que este 2 se va a asociar, según la gráfica, con el menos 3. Entonces, si yo veo ahora el f de 1 y lo comparo con el f de 3, el f de 1 es más grande. Pues no ves que está más cerca de 0. En los números negativos, el que está más cerca de 0 es el mayor. Entonces, 1 es menor que 2, pero al aplicar f la desigualdad se invierte. La función es decreciente. ¿Te das cuenta? Primero se ve que uno es menor que el otro. Aplico f y se invierte de manera natural. Gráficamente, conforme el x aumenta, la gráfica de la función va en caída. Entonces, cuando x crece, los valores de las imágenes decrecen en valor. A eso se le dan funciones monótonas. O es creciente o es decreciente la función. La siguiente función con x mayor o igual que 3, la pregunta es determine su tipo de monotonía. O sea, ¿esa función qué es creciente o es decreciente? Para eso, como vamos a trabajar con desigualdades, me conviene que el x aparezca solo una vez. Así que otra vez mi artificio de juntarlo en uno solo. Recuerda, ¿cuál es el artificio para esto? El coeficiente de x que te dije se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Eso quiero al costado. 4 entre 2, 2. 2 al cuadrado es 4. Yo quiero 4 acá, pero hay 3. Entonces agarro el 4 y le resto 1 para que me salga 3. O sea, este 3 lo pongo como 4 menos 1. Eso es lo que vas a ver acá, mira. ¿Ya? ¿Ves? Este 4 lo divides entre 2, sería 2 al cuadrado es 4. Pero para que salga 3, le restas 1. 4 menos 1 sería 3. Bien,
Aquí formamos un binomio cuadrado, sería el x más 2 elevado al cuadrado, hasta aquí nomás, y aparte te queda el menos 1. ¿Ves? Aparte menos 1. Y ahora sí, vamos a ver qué tipo de monotonía tiene. ¿Qué hago yo? Me doy dos valores, cualesquiera, obviamente en el dominio de la función. Como x es más grande o igual que el 3, yo cojo dos números que sean más grandes que el 3. Dos números cualesquiera, al azar. ¿Ya? Así se coloca de manera arbitraria. No vaya a poner, profe, dos números más grandes, cojo el 5 y escojo el 7. No, así no. Póngale variables. X1, X2, que estén del 3 en adelante. ¿Qué hacemos ahora? Con la condición que X1 sea menor que X2. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a construir esta regla de correspondencia. Y vamos a ver si al construir con estos elementos esta regla, se cumple que el f de X1 es menor que el f de X2. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es hacer cálculos aquí. Cálculos, cálculos, cálculos. Y llegar a esto, ¿no? Formar esta expresión, pero con X1, que sea así. X1 más 2 al cuadrado, menos 1. Y formar esta expresión, pero con el X2. O sea, X2 más 2 al cuadrado, menos 1. Así. Primero con el X1, formarlo y luego con el X2, formarlo. ¿Con qué intención? Para que esto se convierta en f de X1, por si esto vale X1, sería f de X1, y si está con el X2, él sería f de X2. Y aquí quiero analizar qué ocurre con la desigualdad. Eso quiero ver. Si se mantiene la misma desigualdad, es creciente. Si la desigualdad se invierte, es decreciente. Veamos. ¿Qué hago entonces? Para formar esto, primero le sumo 2 a ambos lados. Sumo 2 aquí, sumo 2 aquí. Obviamente estos números son positivos, ¿no? Lo cual es obvio porque se supone que X1 y X2 son más grandes que el 3. Al sumarle 2, pues, más grande, mucho más grande que el 3 todavía, ¿no? Positivos. Profe, ¿por qué necesito saber que es mayor que 0, que es positivo? Porque voy a elevar al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado, hay que tener cuidado, porque si los dos son positivos, la desigualdad se mantiene cuando eleve al cuadrado. Pero si fueran negativos, la desigualdad se voltea. Por eso es importante saber qué signo tiene. Podré poner acá mayor que 0, ¿no? Para que tenga la seguridad que cuando eleve al cuadrado se respeta la desigualdad, se mantiene. Restamos 1. Le resto 1 a ambos lados, todo queda igual, no pasa nada. Y esta expresión, te decía yo, representa el f de x1. Y esta expresión, el f de x2. Solo cambiar este x por x1, f de x1, y este x por x2. Lo he cambiado. Sería f de x2. Mira, empezamos con x1 menor que x2 y haciendo estos artificios, llegamos que aplicando f a cada lado, se mantiene la desigualdad. Por lo tanto, la función f es una función creciente. Del 3 al más infinito es creciente. Hagamos un dibujo para que veas, mira. Primero vamos a dibujar la función elemental. Recuerda que la función elemental aquí es x cuadrado, por ejemplo. Profe, no le entiendo, acá yo veo x más 2. Ya, muy bien, pero dibuja la más sencilla, pues empieza con x cuadrado. Después sumamos 2 y después restamos 1. ¿Cómo dibujo el x cuadrado? Una parábola que pase por el origen. F de x igual a x cuadrado es esta gráfica. Ahí está, esta. ¿Eh? Ahí está. Esa gráfica. ¿Está bien? Esa parábola. Ahora, súmale 2. Cuando tú le sumas 2 a la variable x, el movimiento es en el eje x, es horizontal. Cuando le sumas 2 a la variable x, la gráfica se va a mover en forma horizontal en el eje x. Pero cuando tú le sumas, haces lo contrario. ¿Cómo es eso, profe? O sea, en vez de mover 2 unidades a su derecha, este más 2 indica 2 unidades a su izquierda. Mira. ¿Verdad? Voy a agregarle 2 y él se mueve. Que estaba en el 0, 0, se pasó acá al menos 2. ¿Ha visto? Lo punteadito que estaba en el 0, 0 se convirtió en azulito. Aquí. Ahora voy a restarle 1. Cuando ese 1 resta a toda la regla de correspondencia, la función se traslada de manera vertical. Ahí sí, menos 1 significa hacia abajo. Positivo sería hacia arriba. En el X es lo contrario, pero en toda la regla es tal igual como el sin. Menos 1 hacia abajo. Este menos 2 hacia abajo. Una jaladita, ¿verdad? Ahí. Abajo. Abajo. ¿Ves? Bajó. Este azulito que estaba punteadito y hasta bajito. Listo. Esta gráfica que usted ve de marroncito corresponde a la gráfica de la función. Claro que si tú lo ves, dirás, profesor, pero yo veo que la función baja, 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 luego sube, 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 sube. ¿Esa función es creciente o decreciente? Bueno, si lo ves de manera global, no podemos decir si es creciente o decreciente, porque por un lado está bajando, por otro está subiendo. Pero si lo veo por pedazos, ahí sí. Si te digo, obsérvalo del 3 al más infinito, como dice acá. Como decía acá, mayores o iguales que 3. Ah, ya. Tus ojos están puestos por acá, entonces, en la parte mayor que 3. Acá está el 2, ¿ah?
Mira, voy a colocar un gráfico un poquito más, digamos, visto de más arriba, ¿ya? O sea, como que estamos ahorita estamos en un avión. Ahora vamos a subir una nave espacial. Estamos fuera de la Tierra. Vamos a ver el gráfico desde arriba. De tal manera que es este dibujito, ¿no? ¿Sí? Ah, no, bueno, está bien. Disculpen, chicos, es la misma gráfica. Perdón, pensé que decía mover algo. Ahí está el gráfico. Entonces, quiero que veas qué ocurre cuando nos vamos a números más grandes que el 3. Mira, a partir del 3, ¿ah? Dibujo. Ah, no, estamos más arriba ya. Ahí está el dibujo. Es la misma función, solamente que un poquito se ha deformado, ¿no? La función es aquí a la altura del menos 2,1. Recuerde que se corrió 2 unidades para la izquierda y luego bajó una hacia abajo. Bajó una unidad. Entonces, es la misma gráfica, solo que está un poquito más distorsionada. La misma gráfica es. Lo que quiero que veas es qué ocurre después del 3. Esto me interesa. Dice x mayor o igual que el 3. Entonces, desde el número 3 en adelante, la función está creciendo. Hemos probado que es creciente, pero a partir del 3. Ahí es creciente. ¿Ya? O sea, claro, toda la función completa sí no se puede decir que es creciente, porque por un lado está bajando, ¿no? Por otro está subiendo. Lo que sí podríamos decir es que el vértice es un punto de quiebre, porque el vértice a la derecha crece, del vértice a la izquierda decrece. Eso sí, el vértice es como el punto en el cual la función cambia de monotonía. Y de a partir del 3 en adelante, de hecho, que es creciente. Bien. Una propiedad muy interesante de las funciones crecientes tiene que ver con el cálculo del rango. Sobre todo cuando la función creciente o decreciente tiene un dominio, un intervalo cerrado. Observe esto. Bueno, acá solamente hace referencia, ¿no? Que la función es decreciente, nada más. Es creciente. Propiedad. Esta propiedad es interesante. Mira. Si el dominio de una función es un intervalo cerrado a b y la función es creciente, entonces, ¿qué se cumple? Cuando la función es creciente, está subiendo su valor y el dominio es AB, el rango sale rapidito. Para el rango, mira cómo lo hacerá. Observa. Para este extremo A, el F se proyecta aquí abajo, F de A. A es parte del dominio. El F de A será parte del rango. Y el extremo B, que es la parte que está aquí, el extremo B, se va a proyectar aquí su F de B. Entonces, si el dominio se ve en el eje de X del A al B, el rango se ve en el eje de Y. Sería del F de A, que es el menor, hasta el F de B, que es el mayor. Ahí está el rango, ¿te das cuenta? La proyección en el eje Y. Mire esta belleza. Cuando es creciente, si el dominio es AB, el rango solamente hay que aplicar F a cada extremo. F de A, F de B. Se acabó. Eso es todo. ¿Ya? Si la función es creciente, el rango será, aplico F en el primer extremo y en el segundo extremo. Y si es decreciente, lo curioso es que ocurre al revés. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, la función está decreciendo ahora. El dominio empieza en A. El A le corresponde el F de A. El otro extremo, en el dominio, el B. El extremo B es el extremo final, pues, ¿no? El B, el extremo final. Para el B le corresponde el F de B. Pero mira qué ocurre con el rango. Recuerda que el dominio se ve en el eje X y el rango se ve en el eje Y. El dominio va de A hasta B, pero el rango comienza con el menor. F de B es el menor y F de A es el mayor. O sea, el rango iría de F de B hasta el F de A. Ahí está el rango. Y mire el detalle, ¿eh? El A le aplico F, pero cambia de posición. El B le aplico F, pero cambia de posición. Cuando la función es creciente, aplico F al intervalo cerrado y en la misma posición me sale el rango. Cuando la función es decreciente, aplico F al intervalo, pero cambio de orden para calcular el rango. Una cosa interesantísima, ¿se dio cuenta, no? Una cosa es ser creciente, otra cosa es decreciente sobre intervalos cerrados. Con todo lo conversado, vamos al siguiente ejercicio. Problema número 2. Dice, sea F el dominio de esta función. F definida en el dominio de esta función, que es un intervalo cerrado. Justo lo que dice la propiedad sobre intervalos cerrados. Esta es una función decreciente y sobreyectiva. Ah, este tiene todos los ingredientes. Es una función decreciente. O sea, yo aplico el F a cada lado y el rango que va a salir debe ser al revés. Y sobreyectiva, el rango llena todo el espacio. Interesante, mira, dos propiedades tiene. ¿Eh? Definida por esta regla de correspondencia. Determina la cantidad de elementos enteros pares del dominio. Vamos entonces. Comencemos. Como F es decreciente, su rango, ¿cómo se calcula?
Aplico f a este extremo, pero cambio la posición. Aplico f a este extremo, pero cambio de posición. Ahí está. F de A se va al extremo final y f de B se va al extremo inicial. Eso es por ser decreciente en un intervalo cerrado. Y ahora, como f es sobreyectiva, ¿qué más se va a cumplir? Una función sobreyectiva, te dije, el rango de la función coincide con el conjunto de llegada. Y también te dije que el conjunto de llegada en esta representación es donde cae la flecha. Entonces, el rango de la función es este intervalo donde cae la flecha. Ahí está. Oh, pero mira, la diosa Fortuna nos viene a dar el siguiente resultado. Notar lo siguiente, ñaño, notar lo siguiente. Si el rango es igual a este intervalo y el rango es igual a este intervalo, los extremos tienen que ser los mismos. O sea que este -1 tiene que ser el extremo f de b. ¿No es cierto? -1 es f de b. Pero ¿cómo calculo f de b? Reemplazo en la regla de correspondencia. Cambio la x por la b. La raíz cúbica de 3 menos b. Ahí está. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, cuando hago ese cambio, este 3 lo pasas como exponente. Sería -1 al cubo. Sale -1. Y eso es igual a 3 menos b. Así. Este b lo pasas allá a sumar, sería más b. Este 1 lo pasas allá a sumar, sería b igual a 4. Y listo, mira qué hermosa expresión. Profe, no le entendí. No importa, el que sigue es parecido, mira. Se supone que el f de a tiene que ser igual que el 3. El 3 es el f de a. ¿No es cierto? ¿Y quién es el f de a? Reemplazo la a en la x. Sería raíz cúbica de 3 menos a. La raíz cúbica de 3 menos a. Así. ¿Ya? Y vamos. Esto pasa como exponente. Sería 3 al cubo, ¿sí o no? 3 al cubo es 27, que va a ser igual a 3 menos a. Este a lo pasamos con positivo y este 27 lo pasamos con negativo. 3 menos 27 menos 24, poñañito. Ahí está. Listo. Entonces, con estas dos informaciones ya tengo quién es el dominio, pues, porque el dominio de la función viene a ser el intervalo AB, donde la letra A me salió menos 24 y la letra B me salió el número 4. ¿Qué dice la pregunta? Hay en la cantidad de elementos enteros pares del dominio. ¿Qué elementos enteros, y aparte de ser enteros, que sean pares? Muy facilito, pues, ¿no? Acá está el menos 24, menos 22, menos 20, y así sucesivamente, menos 4, menos 2, 0, 2, hasta el 4, ¿sí o no? Entonces, la parte del menos 24 al menos 2, habrían 12 elementos. Si fuera del -1 al -24, serían 24 elementos, pero como solo cojo los pares, cojo la mitad. Son 12. La mitad de 24 es 12. Y aquí hay 3 elementos más. O sea que en total tenemos 15 elementos. Esa es la respuesta. Hay 15 elementos enteros y pares que hay en el dominio de esta función. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Me han entendido? Sí, profesor. Excelente. Muchísimas gracias por su confirmación. Entonces, seguimos avanzando. Mira, qué hermoso ejercicio, ¿no? Cómo combina las teorías del hecho de ser una función decreciente sobre un intervalo cerrado y el hecho de ser sobreyectivo. Acá hay una madurez matemática muy buena que deberían tener, ¿no? Porque si usted no sabe la propiedad de decreciente y sobre intervalo cerrado, para comenzar, si ni siquiera sabe qué es decreciente, no va a llegar a esto. Y si no sabe qué es el rango, peor. Y si no entiende que el ser decreciente se va a invertir el orden de los elementos en el rango, ya se complica todo. Ahora, si no sabe qué es sobreyectivo, ya hay problemas por las puras, solamente para que lo lea nomás. ¿Qué va a hacer? Pero la definición es clave acá. La definición es clave. Bueno, seguimos. Seguimos avanzando en este mundo interesante de las funciones. Ahora hablemos de la función inversa. Para hablar de función inversa, partimos de que la función debe ser inyectiva. Si la función no es inyectiva, no podemos hablar de función inversa. De que es importante que primero la función sea inyectiva. Caso contrario, la función inversa no va a existir.
¿Ya? Entonces, si yo tengo una función que es inyectiva, definida de la siguiente forma, ¿no? Relaciona el conjunto A con el conjunto B, tiene su dominio, obviamente, donde un elemento del dominio se relaciona con un elemento del rango, ¿no? El X se relaciona con Y, donde el Y está en función de X. A esto también se le llama función directa. Función directa. La función inversa es al revés. Imagínate que yo quiero invertir ahora. Quiero que el Y se relacione con X, donde ahora el X está en función del Y. Es al revés. Yo quiero invertir esto. Bueno, el dominio rango ya sabemos que es en ese sentido, pero si yo quiero invertir, en otro, ¿no? Que el X se escribe en función del Y, si logro conseguir eso, si logro elaborar a una regla que invierta el orden de los elementos, donde ahora el conjunto de partida sea el B y llegada sea el A, donde el dominio se encuentre B y o sea, todo se va a invertir, obviamente, y más aún, ese regreso en la flecha también sea función, porque no siempre ocurre eso. No siempre al invertir la flecha, al invertir el camino, porque acá comienzo en X y termino en Y. Ahora al revés, comienzo en Y y regreso por ese mismo camino para llegar a X. Ese invertir el camino no necesariamente va a ser una función. No necesariamente. Salvo que la función sea inyectiva. Ahí sí. Si la función es inyectiva, el camino de regreso que voy a usar, la flecha de regreso, la flecha invertida, también representa una función. Y esa función se le va a llamar función inversa. Y se le va a representar con una F estrellita. Profe, no le entendí bien esto del camino inverso. Mira, observa. Te voy a hacer un diagrama sagital rapidito. El tiempo está avanzando, pero es bueno tener la idea intuitiva bien claro acá para comprender qué es lo que está ocurriendo. Mira, tengo esta función f. Voy a poner acá rápido sus elementos. 1, 2, 3, A, B y C. Él se va con él se va con él y él se va con él. Mira, y voy a poner la otra función. La clase está grabada. Voy a borrar esto en un rato, pero te va a quedar por lo menos, ¿no? Ahí con la grabación, la explicación con claridad. 1, 2, 3, A y B. Vamos por partes, ¿ah? Miren. Primero, vamos a comenzar. F es... acá me falta colocar las conexiones. Él con él y él con él. Listo, comenzamos entonces. ¿F es función? Sí, F es función. ¿Por qué? Porque de cada elemento sale solo una flecha. Cuando sale solo una flecha es función. ¿Esta es función? No, 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 no. Sí, sí, sí es función. F sí es función. ¿Por qué es función? Porque de cada elemento sale solo una flecha. Sale solo una, sale solo una. Siguiente. ¿F es inyectiva? Sí, porque para ser inyectiva la correspondencia es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Para elementos diferentes caen flechas a elementos distintos. Sí. ¿F es inyectiva? F no es inyectiva. No, no, no. No es inyectiva porque de acá tengo dos elementos que son distintos y caen los dos a un mismo elemento. Y no puede ser. La inyectividad es 1, 1. Elementos diferentes caen en imágenes diferentes. Y eso no ocurre. Bien. Hablemos de la inversa. Hablemos de la inversa. Mira, observa. La inversa significa cambiar el sentido de la flecha. Ahora regrésalo por el camino que vino. Regrésalo por el camino que vino. Regrésalo por el camino que vino. Ese proceso invertido le vamos a llamar F estrella. Pregunta, ¿ese F estrella es función? A ver. Sí es función. ¿Y por qué es función? Porque de cada elemento de donde está regresando la flecha, solo tiene una flecha de regreso, nada más. Es inyectiva. Perdón, esta función sí tiene inversa. Existe su inversa. ¿No? ¿Por qué? Porque al momento de invertir las flechas, solo tengo una flecha de salida en esa inversa, de cada elemento. Cosa que no ocurre acá. Porque si yo de acá quiero invertir la flecha, viene así, normal, el problema está acá. Porque de este B van a haber dos flechas de salida. ¿Te das cuenta? Entonces, este de aquí ya no existe su función inversa. No existe. Las flechas las puedo invertir, pero el resultado de esa flecha invertida no representa una función inversa. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la función no es inyectiva. Si no es inyectiva, no existe la inversa, pero si es que sí es inyectiva, sí existe la inversa. ¿Te das cuenta? Por eso acá te exige eso, ¿no? Que la función sea inyectiva, para que al momento de regresar yo pueda escribir X en función de Y. Y realmente sea una función, sea en función de Y, se puede escribir como una función. No vaya a ser que de él me salgan dos flechas distintas, como este caso. Si de él me salen dos flechas distintas, ya no sería función. Ya no sería función inversa. ¿Ya? Bien, entonces, al momento de invertir todo, también cambia todo. ¿En qué sentido? De que lo que era rango ahora se va a llamar dominio.
pero de la función invertida. Y lo que era dominio ahora se va a llamar rango, pero de la función invertida. ¿Ya? Así la función inversa de f denotado por f estrella es la función que va al revés, de b a a. De tal manera que ahora al revés el x está en función de y. Al revés. Cuando voy en la directa, el y está en función de x. Cuando voy en la inversa, el x está en función del y. Sí o sí, el y está claro. El x está en función de y, siempre y cuando el y también se puede escribir en función de x. O sea, usted puede mover las variables a su gusto. Si gusta, el x lo pone en función de y, o si no, al revés, el y lo pone en función de x. Y en eso va a estar la esencia de los problemas. Cuando me pidan hallar función inversa, yo voy a poder cambiar las variables a mi antojo. Al x le pongo y al y le puedo poner x. Lo que dice acá, ¿no? El x se pone en función de y, o también el y se pone en función de x. Después de ese despeje. De la gráfica se tiene lo siguiente. El dominio de la función inversa es el rango de la función directa. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función directa. ¿Cómo se calcula una función inversa? En un problema concreto nos van a dar una regla de correspondencia, pero para hallar la inversa se sugiere que primero calcules el rango de la función directa. ¿Por qué? Porque para la inversa necesitamos dos cosas. Uno, necesitamos hallar su dominio. Ese es para la buena definición. No vaya a ser que la inversa no esté bien definido en su dominio. La buena definición. Y luego, la regla de correspondencia. La regla de correspondencia. Dos cositas hay que hacer. Entonces, para hallar el dominio de la función inversa, ¿qué tenemos que hacer? El rango de la directa. Hay que buscar el rango de la directa, porque el rango de la directa me genera el dominio de la inversa. ¿Ya? Hay que hallar el rango de... Y luego la regla de correspondencia. Y para eso hay que seguir los siguientes pasos. Primero, dado y igual f de x, teniendo en cuenta la variación de x, se calcula el rango. Empezamos por el rango de la directa. ¿Y por qué el rango? Porque ese rango me genera el dominio de la inversa, que es lo que te menciono acá. Esto necesito. Teniendo y igual f de x, despejamos. Hacemos que todas las variables se vayan para el otro lado y el x me quede en función de y. Justo lo que yo quiero, que el x esté en función de y para generar la inversa. Entonces, despejo x, después que despejo x, hago un cambio de variable. Todo lo que es x le pones y. Y todo lo que es y le ponen x. Cambiar la variable y por la variable x. Haces un cambio de la variable. ¿De acuerdo? Cuando ya hayas el cambio de la variable y ya tengas el dominio de la inversa, ya tienes la regla construida. Eso sí, si f no es inyectiva, no existe la función inversa. Quede claro eso, ¿eh? Tiene que ser inyectiva para que haya inversa. Bien, así vamos a un ejemplo de cálculo de función inversa. Hay la función inversa, por ejemplo, definida para esta función. ¿De acuerdo? Un momento, chicos, por favor. 5. Listo, muchachos. Disculpen la pequeña interrupción. Seguimos. ¿Dónde estamos acá? Hay la función inversa definida por esta regla. ¿De acuerdo? Con x mayor o igual que el número 3. Entonces, por lo que estábamos conversando, hay que hallar el rango de la función primero, ¿cierto? Porque el rango de la función directa será el dominio de la función inversa, es lo contrario del otro, lo opuesto del otro. Entonces, solución. Si y es igual a f de x, recuerda que el f de x es igual que el y, donde el f de x es toda esta regla de correspondencia, vamos a hallar su rango. Pero para hallar su rango tenemos que juntar esto en una sola función, una sola variable. No nos conviene que esté 2x dispersas. Forma un binomio cuadrado otra vez. Toda cuadrática busca un binomio cuadrado siempre. Te dije la regla, 4 entre 2 sería 2, al cuadrado sería 4. Acá debe haber un 4, pero como hay un 3, lo parto este 3 como 4 menos 1. Bueno, acá está directo ya, lo han hecho ya de arranque sin anestesia, pero tú me entiendes, ¿no? Ese x cuadrado más 4x, te dije, el 4 entre 2 sería 2 al cuadrado de 4. Pero como era 3, le resto 1. Y este es un binomio cuadrado, que es el, ¿no? Sería x más 2 al cuadrado, pero menos 1. Bien, ahora construimos el rango. Recuerda que el x es mayor o igual que 3. Entonces construimos esto. Y acá dice x más 2. Allá atrás. Recuerda que el rango se construye a partir de x, ¿eh?
Conociendo X, construyo el rango. Conociendo X, y el rango se construye hallando Y. Pues voy a construir todo esto. Como X es mayor o igual que 3, le sumo 2 primero. Si le sumas 2 sería X más 2 y acá 5, pues, ¿no? Ahora elevo al cuadrado. Como son números positivos, porque L es mayor que 5, L es positivo, elevo al cuadrado y te queda X más 2 al cuadrado mayor o igual que 25. Ahora le resto 1 a ese cuadrado, acá sería 24. Y justo esto de aquí representa el Y. O sea, Y es mayor o igual que 24. Pero si Y es mayor o igual que 24, el rango es del 24 en adelante, porque el rango son valores de Y. El rango son los valores de Y. Del 24 en adelante. Este es el rango de la función. Esto nos va a servir para poder encontrar el dominio de la función inversa. Es más, el dominio de la función inversa viene a ser este intervalo. Es el dominio de la función inversa. El rango de la directa es el dominio de la inversa. Bien, sí. Número 1 ahora, ya tenemos el rango de la directa. Ahora vamos a despejar lo que decía la teoría, ¿no? Para encontrar la regla de correspondencia de la función inversa, tenemos que despejar. ¿Qué hay que despejar? Es que mira, vamos a colocar aquí la idea. Esta es la función directa. Es y igual a x más 2 al cuadrado menos 1. Aquí tenemos el y escrito en función de x. O sea, acá está el y todas las x con las operaciones están a la derecha. Tenemos que hacer ahora el despeje al revés. O sea, que el x me quede solito y en el otro lado todo se acumule, que quede escrito en función de y. O sea, quiero al revés, que el x esté en función de y, o sea, cambiar la posición. Lo que decíamos en el gráfico, cambiar la dirección de la flecha. En un sentido era el x en el dominio y en el rango el f de x. El x al otro lado de f de x. Ahora al revés quiero que la flecha regrese. Ahora quiero que el x invierta y esté en función de y, cambie la posición de todo. Por eso que quiero despejar, pues quiero que el x me quede solo. Pues acá dice, despejamos x en función de y. Este menos 1 lo paso ahí a sumar al y, sería y más 1 igual a x más 2 al cuadrado, ahí está, ¿no? Y más 1 es x más 2 al cuadrado, ahí está. Este cuadrado lo paso como raíz. Sería tomar en cuenta que este y es un número más grande que 24. ¿Eh? ¿Por qué, profe, pone y más grande que 24? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Para que cuando el cuadrado pase como raíz, tener la confianza de que la raíz es positiva, ¿no? No va a ser que sea negativo acá y cuando pase la raíz salga un número complejo, ¿no? Entonces no olvidar que el y es más grande que 24. No olvides que se pone el y porque el rango representa los valores de y en la función directa. El y es del 24 en adelante. Entonces, con toda confianza le paso la raíz porque este es un número positivo. Cuando pasamos la raíz me queda así. Eso sí, yo saco raíz a este lado, es como sacar de ambos. Aquí te queda raíz y más 1, y cuando saco raíz acá se va cuadrado con raíz, te queda con valor absoluto. Pero no me preocupo de él porque el x es mayor o igual que 3. Como el x es mayor o igual que 3, la barra desaparece. ¿No ve que esto es positivo? El x más grande que 3, ¿no? Entonces, como x es mayor o igual que 3, la barra se va. Y no olvides la condición, y es mayor o igual que 24, el valor del rango. El 2 lo voy a pasar a restar y ya tendría el x despejado. Ahí está. Con el y mayor o igual que 24. Listo. Ya conseguí despejar el x en función de y. Ahora, ¿qué hago? El cambio de la variable. Todo lo que es x le vamos a llamar y. ¿De acuerdo? Recuerda que este x es la función inversa, o sea, está en función de y. El x está escrito en función de y. Pero hacemos el cambio de la variable. Todo lo que es y, le ponemos x. El y, x. El y, x. El y, x. Y ya está ya. Mira la belleza que te queda. La función inversa sería raíz de x más 1 menos 2 con el x mayor o igual que 24. No confunda este x con este x. ¿eh? Este es el x desde el punto de vista de la función inversa. O sea, cuando ya he invertido ya. Cuando el ya está invertido. No confundir este x con este x. Este es el x de la función directa. Es el x que está en el conjunto de partida. Este es el nuevo x que está en el conjunto de llegada. Se ha invertido la flecha. Desde otro punto de vista, tengan cuidado. No confundan las x. Bien, listo. Ahí está la regla de la función inversa, haciendo el cambio de y por x. Donde el dominio de la función inversa es el rango de la directa. Por eso yo voy a cambiar el rango, que es 24 más infinito, como el nuevo dominio. Listo, muchachos. Ahí tienen entonces una idea intuitiva de cómo se está calculando el dominio de una función inversa con su respectiva regla de correspondencia. El rango es igual que el dominio. El dominio lo tenía por acá también. El dominio son los mayores iguales que 3, de la directa.
El dominio son los valores de x, del 3 al más infinito. Ese dominio es el rango de la inversa. ¿Ya? O este ejercicio, mira. Dice, f es esta función, es una función, y g es esta otra función, pero es inyectiva. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ya, observe, ¿eh? Como esto de aquí representa una función, y me dice la primera enunciado, la regla de correspondencia de f es f de x igual a 2x más 1. Ah, ya. ¿Cómo vemos si es verdadero o falso? Facilito. Dada esta función, recuerda que la primera componente es x y la segunda componente es f de x. X, f de x. ¿Qué hago yo? Cuando el x vale 2, lo reemplazo aquí. Y si el resultado me sale el número 5, es porque estos pares cumplen esta relación. Vamos a ver, mira. Analicemos la regla de correspondencia. Cuando el x vale 2. Cuando el x vale 2 sería 2 por 2, 4, 4 más 1 es 5. Sí se cumple. El 2 se va con el 5. Cumple. Siguiente, cuando x vale menos 1, reemplazas f de menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, más 1 sería menos 1, también cumple. Cuando x es igual a 4, la siguiente, sería 4 por 2, 8, 8 más 1 es 9, también cumple. Cuando el x es igual a 3, reemplazo. 3 por 2, 6 más 1 es 7, también cumple, 3 con 7, cumple. El siguiente, menos 2, sería menos 2 por 2, menos 4 más 1, menos 3. Ahí no se cumple, porque dice 3. Entonces, la primera enunciado sería falso. Esta regla de correspondencia no satisface para todos los pares. Hay uno que falla. Bien, la proposición 1 es falsa. Proposición 2. La función invertida evaluada en 3 es 7, la inversa de f. Ah, ya, pero para ver si es inversa existe, debo ver si es inyectiva. F es inyectiva. ¿Cómo veo si es inyectiva? Ah, para eso tengo que ver la segunda componente. A ver, la segunda debe ser diferente. 5 menos 1 9, sí, las segundas son distintas. ¿Recuerda? Inyectiva es la segunda componente. F es inyectiva. Entonces, ¿cómo sería la inversa? Cambio la posición. 5, 2, lo invierto. Menos 1, 1, lo invierto. 9, 4, lo invierto. 7, 3, lo invierto. Y 3 menos 2, lo invierto. ¿Viste, no? La función inversa invierte las posiciones. Te dice aquí que F inversa de 3 es 7. Veamos. El F conecta al número 3 con 7. A ver. Uy, pero yo veo que el número 3 se conecta con menos 2. El F inversa de 3 me da menos 2. Y acá se queda 7. Ah, pues falso el número 2 también, pues no cumple. ¿Cierto? No cumple. Porque ahí se conecta con 7, pero no, pero lo conecta con 2. Ah, ya. Siguiente. La función inversa del g evaluado de menos 4 es menos 1. Facilito, como acá dice que la función g es una función inyectiva, por dato, es inyectiva esta función, pero yo veo algo, mira, para que sea inyectiva, observa la segunda componente, el 5 se está repitiendo. Y si es inyectiva, eso no debe ocurrir, salvo que la primera sea igual, o sea, 2 a menos 1 es igual a menos 3. Ahí está. El paso a sumar sería menos 2, el 2 pasa a dividir, a sería menos 1, ¿no? Y reemplazo el menos 1 en todas las A's. Sería menos 3,5, 0 menos 2, A es menos 1, ¿ah? Menos 1 por 2 menos 2, menos 2 menos 1 es menos 3,5. Acá está. Lo que ese menos 3,5 se repite con él, pues, ¿no? Una vez nomás se pone. 3, menos 1, el A es menos 1, reemplaza, sale 1 positivo, menos 2 es menos 1, menos 4. Ahí está. Ya reemplazó todo. El A menos 1 se pone en todita las A's. Ahora me piden hallar G inversa en menos 4. Pero G inversa es cambiar el orden, ¿no? El 5 con el menos 3, menos 2 con el 0, menos 1 con 3, menos 4 menos 1. Me dice la inversa en menos 4 va a menos 1. Veamos, la inversa, el menos 4, lo conecta, sí, lo conecta menos 1. Entonces, él es verdadero. Tenemos que las dos primeras son falsas, pero la última es verdadera. La clave sería la alternativa B. ¿Ya? Ahí están las definiciones también de inversas y todo lo que estamos hablando, pero desde el punto de vista de pares ordenados. Bien. Dice, Nicolás le pregunta a su amiga Claudia por su edad y ella, que estaba estudiando cálculo de funciones inversas, le responde, mira que responde ella, mi edad es el valor de la función inversa evaluado en menos 2 de esta función f. Ah, ya. ¿Qué voy a hacer entonces? Hallemos la función inversa y evaluemos en menos 2 y sacamos la edad de Claudia. Le pregunta la edad de Nicolás, que es 2 años menor que Claudia. Está fácil. Traíamos la función inversa primero. Observa que lo primero que hay que hacer es hallar el rango de la función. ¿Y por qué el rango? Porque eso me va a dar el dominio de la función inversa.
¿Y cómo hay el rango de la función? Bueno, facilito. Notad que, a ver, toda la raíz cuadrada de L es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de x menos 4 es un número mayor o igual que 0. La raíz nunca es negativa. Luego lo multiplico por menos, te queda algo así. Invierte, ¿ah? Luego le agregas 2 a ambos lados, sería 2 unidades de esta raíz. ¿De acuerdo? Y esta expresión sería el f de x. ¿Pero esto qué significa? Que f de x pertenece al siguiente intervalo. Si es menor o igual que 2, sería del menos infinito hasta el 2 cerrado. Él sería el rango de la función. Pero el rango de la función va a ser lo mismo que el dominio de la función invertida. ¿Cierto? Es lo mismo. Listo. Eso es para la buena definición de la función inversa. Ahora sí vamos al despeje. Yo tengo que el f de x es como el y, ¿recuerda? Ahí está. Listo. Y es igual a 2 menos L. Acomodamos. Acomodamos. Él lo pasó allá. Él lo pasó por acá. Sería la raíz cuadrada de x menos 4 es igual a 2 menos y. Elevo al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz. Cuando el cuadrado está fuera de la raíz ya no se coloca valor absoluto. ¿Eh? Cuando el cuadrado está dentro, sí. Te queda x menos 4. Acá te queda 2 menos y al cuadrado. El 4 lo pasas a sumar. Esta resta lo puedes colocar al revés también y no pasa nada. Cuando está el cuadrado puedo invertir la resta y él pasa a sumar. Listo. Ahora hacemos el cambio. ¿Cómo es el cambio? Todo lo que es x le pones y todo lo que es y le pones x. El x le pones y el y le pones x. Y listo. De esa manera ya estás encontrando la regla de correspondencia de la función invertida. Él es la función inversa, que es igual a... Lo guardó Gabriel, él sabe. O Adrián, pregúntale, él también está guardando los. Así más 4. ¿De acuerdo? Así quedaría. Con la condición de que el dominio de la función inversa es igual al menos infinito, 2 cerrado. Así sería. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, ya tenemos toda esta regla de correspondencia. Ahora, ¿qué viene por acá? Dice, mira lo que responde Claudia. Mira, Claudia bien astuta, ¿no? Nicolás pregunta su edad y Claudia, por tranquearlo a mi amigo Nicolás, le dice, mi edad es el valor de la función inversa evaluada en menos 2. ¿Qué tal respuestita? ¿Qué tal respuestita le da Claudia? Y con eso obviamente está probando el talento de Nicolás, ¿no? O sea, que Nicolás tuvo que hacer todo esto si quería saber la edad de Claudia. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Evaluar en menos 2. Luego, evalúas, ¿no? La función inversa evaluada en menos 2 sería, acá menos 2, ¿ah? Sería menos 2 al cuadrado más 4. Esto sería menos 4, ¿no? Menos 4 al cuadrado es 16. 16 más 4 es 20. 20 años sería la edad de nuestra amiga Claudia. ¿Cierto? Esa es la edad de Claudia. Sin embargo, la pregunta dice, ¿hay edad de Nicolás si es menor que Claudia en 2 años? Ah, ya. Nicolás tiene 2 años menos. Tendría 20 menos 2. Nicolás está con 18 años. Listo, muchachos. Ahí tienen la pregunta 7. Espero me hayan entendido la idea. Tómenle captura de pantalla rápido, que nos faltan 3 problemas y quedan 20 minutos todavía. Bien. Ya está. Sigo avanzando. Quiero ver el chat rapidito, si hay alguna consulta por ahí. No veo ninguna. Voy a seguir avanzando, chicos, por el tiempo. ¿Ya? Seguimos. Vamos por acá. La función exponencial. La función exponencial es aquella función donde la base es un número positivo. La base es un número fijo, ¿eh? El que cambia es la x. Entonces, ¿cuál es la idea, no? La idea es la siguiente. Tú tienes un número dado, una base ya dada, está fijo. Y conforme tú vas cambiando el valor de x, tú vas cambiando este x por 1, 2, 3, 4, vas calculando la parte. Esto es lo que vas hallando, la potencia. Esto tú lo vas controlando. Tú vas valores al x y calculas la potencia. ¿Ya? X1 sale una potencia, X2 otra potencia, X3 otra potencia, y así, ¿no? Para valores de X, calculas L. Esa es la idea. Para valores aquí, calculas allá. ¿Ok? Hay otra operación que es la operación inversa de esto, que es así, donde de repente tú conoces esto ahora. Esto tú lo conoces. Para valores de él, tú debes calcular el regreso, el exponente. Ese sería el proceso inverso del ¿sí? Uno es inverso del otro.
Aquí la base es fija, aquí la base es fija. En esta base fija, tú das valores al exponente y calculas la potencia. Aquí es al revés. Tú das la potencia. Si la potencia es 1, hay el exponente. Si la potencia es 2, hay el exponente. Así, es el proceso inverso. Esta es la función exponencial, en la cual tú das el exponente. Y esto de aquí, el proceso inverso, se llama la función logaritmo. Pues el exponencial y el logaritmo son procesos inversos. Mientras que en uno tú das el exponente para dar la potencia, en el otro tú das la potencia para dar el exponente. Es lo contrario. El exponencial y el logaritmo son funciones inversas, que es lo que vamos a ver ahora. Mira. Entonces, este exponencial tú le das valores al x. Cuando la base es más grande que 1, la gráfica de la función es una función creciente. Una función que conforme tú le das valores al x, la función va creciendo su valor. El x puede ser cualquier número real. La función es creciente, pero el rango de la función es a partir del 0 al más infinito. No hay valores negativos para la gráfica de la función. ¿Ya? Las imágenes van del 0 al más infinito. Del 0 al más infinito. Si la base es un número entre 0 y 1, la función es decreciente. Das más valores para x y la función va decreciendo. Pero eso sí, la función es decreciente, el dominio son todos los reales, cualquier valor puede ser x, pero el rango sigue siendo del 0 al más infinito. O sea, la potencia nunca me va a dar un número negativo, siempre va a ser del 0 al más infinito. En el caso de la función logaritmo es al revés. Como te decía, en el logaritmo te dan la base, la a es la base, y el f de x sería la potencia que te va, o perdón, el x que tú vas a dar es la potencia. Cuando x vale 1, tú calculas qué exponente le pongo al a para que me salga este 1. Cuando el x vale 2, ¿qué exponente le pongo al a para que me salga 2? O sea, tú das la base, es fija, y tú das valores a la potencia. O te decía que son inversas. En el caso anterior, la base es fija, tú pones valor en el exponente y hallas la potencia. Aquí no. En el logaritmo, tú pones valor en la potencia y hallas el exponente. Cuando la base es un número más grande que el 1, la función es creciente, toma esta forma. Entonces, el x o el dominio ya no son todos los reales, porque el x no puede ser números negativos. El x sería desde el 0 al más infinito. La función es creciente. El rango sí es todos los reales, porque ya la gráfica viene del menos infinito y va aumentando su valor. El eje y va aumentando su valor. En el caso de que la base sea entre 0 y 1, la función es decreciente. Va cayendo, es decreciente. Sin embargo, el dominio es también del 0 al más infinito. Ya no puedo tomar valores negativos en el x. ¿Sí? Y el rango va todo el eje y, del menos infinito al más infinito. Todo. La proyección de la curva en el eje y es todo el eje vertical. Bien, vamos a algunos problemas modelados de la función logaritmo y la función exponencial. Problema 5. El problema 5 dice así. La población de árboles en un bosque. La cantidad total de árboles que habrá dentro de t años en un bosque está modelado por esta función. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí la siguiente función. Esta función es la función c de t igual a a multiplicado por 1 más r elevado a la t. Donde a es una constante positiva, a es un número positivo y r es la tasa de crecimiento anual de la cantidad de árboles en el bosque. O sea, r mide cómo crece año a año la cantidad de árboles. Si la cantidad de árboles de un determinado bosque crece de manera constante en 2% anual, las tasas de crecimiento siempre se miden en porcentajes. Entonces, me dan esto como dato. Por dato del problema, la tasa de crecimiento representa el 2%, pero el 2% es el 0,02. Es como si fuera 2 entre 100, ¿no? Sería acá 0,02. Esto se puede sumar, entonces el c de t va a ser igual a multiplicado, la suma sería 1,02 elevado a la t. Ahora, hay que interpretar bien la función. ¿Quién es el c de t? ¿Qué representa el c de t? Todo. Es la cantidad, como dice ahí, la cantidad de árboles que habrá dentro de t años. O sea, esto mide la cantidad de árboles. Cantidad de árboles. Mientras que el t chiquitito, ese t chiquitito mide el tiempo. ¿Pero el tiempo en qué? En años. Mide el tiempo en años. ¿De acuerdo? Dice, ¿dentro de cuántos años aproximadamente se triplicará la cantidad de árboles? Para que la cantidad de árboles se triplique es porque había algo al inicio, ¿no? O sea, ya en el estudio dado, en este modelo de crecimiento de árboles, ya hay algo al inicio. ¿Cómo saco yo el número de árboles que había al inicio? Facilito. Si usted quiere saber el número de árboles que hay al inicio, le pongo el tiempo igual a 0, que es cuando inicia el estudio. Cuando el tiempo es igual a 0, recién se está haciendo el estudio. O sea, 0 años, no corre nada de tiempo. Recién comienzo a estudiar,
el crecimiento de árboles. Para t igual a 0 sería el crecimiento de árboles que había, sería a multiplicado por 1,02 elevado a la 0. Pero algo elevado a la 0 es 1. 1 por a sería a. Ah, ya. A representa el número de árboles que había al inicio del estudio en este modelo matemático. Sin embargo, la pregunta dice así. Al final me dice, calcule cuánto tiempo tiene que transcurrir. Dice, dentro de cuántos años se triplica la cantidad de árboles que hay en el bosque. O sea, ya no quiero que haya A, quiero que la cantidad de árboles se triplique, que este C de T sea el triple de lo que había al inicio. Si al inicio había A, yo quiero que se triplique. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que eso ocurra? Estoy reemplazando aquí, ¿eh? Ya no conozco el tiempo. ¿Qué tiempo tiene que pasar para eso? Entonces la A se elimina con la A y te queda que 3 es igual a 1,02t. Sin embargo, mire el dato. Me dicen que el logaritmo de 3 vale esto y el logaritmo de 1,02 vale él. Ah, ya. Astutamente le aplico logaritmo para poder aprovecharme de los datos. Si yo aplico logaritmo, tengo así. Logaritmo de 3, propiedad A, el exponente baja como sombrero, t veces el logaritmo de 1,02. ¿No es cierto? Esa es propiedad del logaritmo. Inmediatamente despejo. Esto que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Sería logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de el 1,02. Este es igual al tiempo. Logaritmo de 3 lo reemplazo por el 0,4771 y el logaritmo de 1,02 lo reemplazo por este valor que sería el 0,0086. Como acá hay 4 decimales y acá también hay 4, se va la coma con los ceros, todo se va, me queda solamente la parte decimal. La parte decimal sería esto de aquí. Divides esa parte que está allí y te va a salir aproximadamente, ya no me va a dar tiempo para hacer la división, pero sale 55,47. Esto de aquí lo aproximas, porque no hay ni una clave decimal, aproximado sería 56 años. En este caso sería la alternativa B. Besito. Entonces, ¿qué hice yo? Analicé el tiempo inicial para saber cuántos árboles había al inicio. Son A árboles. Y de ahí tripliqué el número de árboles y tuve que hallar en qué tiempo ocurre ese hecho de que se triplica la cantidad de árboles. Hemos hallado que el tiempo que debe transcurrir son 56 años. Listo, muchachos, seguimos avanzando. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo también no vaya a ser que nos gane. Nos quedan 12 minutos y faltan 2 problemitas. Tómale captura, me voy contigo por el chat y vi la pregunta, rapidito voy a ver, si no, continúo, ¿ya? Parece que no hay nada pasando. Bien, vamos a la pregunta 6. Dice, brillo luminoso de una estrella. Según la clasificación, dice allí, según la clasificación de las estrellas, la magnitud del brillo luminoso de una estrella viene dada por esta regla de correspondencia. Ahora, hay que interpretar bien esa regla, porque esa regla está un poquito medio palomía, mira. L es la magnitud del flujo luminoso. Entonces, diferencien, voy a colocar acá mejor la regla de correspondencia para que me entiendas bien el lenguaje. Mira. Esta es la regla. P de L es igual a K sub 0 menos 5 medios de logaritmo de L sobre L sub 0. Hay que entender bien qué significa B de L, todo esto, todo, y qué significa solamente la L. Una cosa es la L y otra cosa es el B de L, todo. ¿Ya? Hay que diferenciar bien. Entonces, ¿quién es el B de L y quién es el L? Dice, según la clasificación de las estrellas, la magnitud del brillo luminoso está modelada por BDL. O sea que ese BDL es la magnitud del brillo luminoso. BDL es la magnitud del brillo luminoso. Mientras que L, el L chiquito, ¿qué es? Donde L es la magnitud de su flujo luminoso. ¿Te das cuenta? L es magnitud del flujo luminoso. Entonces, no confundir. Una cosa es brillo luminoso, que es todo el BDL, y otra cosa es flujo luminoso, que solamente es el L chiquito. Partimos de ahí, comprender la regla de correspondencia. Luego la pregunta dice, L sub 0 es la magnitud del flujo luminoso de las estrellas más débiles. O sea, este L sub 0 que ve acá es el flujo luminoso de las estrellas más débiles. Y K sub 0 es una constante. Bueno, eso de ahí vamos a ver luego. Si las estrellas más débiles tienen un brillo luminoso de magnitud 6, esa parte, ¿cómo lo interpreto? ¿Ese 6 que representa el B de L todo o representa el L? Nada más. Bueno, leamos bien, ¿no?
Las estrellas más débiles tienen un brillo luminoso de magnitud 6. Ah, ya. Me está hablando que las estrellas más débiles tienen un brillo luminoso de... ese brillo luminoso es el BDL. Me dan este dato. Dato. El brillo luminoso vale 6. Pero ese brillo luminoso se calcula en función del flujo luminoso. Para un brillo luminoso BL hay un flujo luminoso L. ¿De quién es ese flujo luminoso? Repito, el brillo luminoso vale 6. Ese brillo luminoso corresponde a un flujo luminoso. ¿Y de quién están hablando? De las estrellas más débiles. ¿Y cuál es el flujo luminoso de las estrellas más débiles? Ahí dice, mira, L sub 0 es la magnitud del flujo luminoso de las estrellas más débiles. Ah, ya, aquí viene L sub 0. ¿Se da cuenta lo importante de la interpretación de esta función? No es hacerlo por hacer, hay que saber lo que estamos haciendo. Entonces, este 6 es la magnitud del brillo. Por eso aquí le pongo el BL 6. Y acá le pongo L sub 0 porque esa magnitud tiene que ir con un flujo. Esa magnitud que es BL va con un flujo. ¿Y el flujo de quién estamos hablando? De las estrellas más débiles. ¿Y quién es ese flujo? L sub 0. Flujo luminoso. Reemplazo entonces, sería K sub 0 menos 5 medios del logaritmo. Este L, que es de la regla de correspondencia, el L, ahora vale L sub 0 sobre el propio L sub 0. Esto de aquí sería logaritmo de 1. Pero usted sabe que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, 5 medios multiplicado por esto que vale 0 se cancela. Me quedaría que K sub 0 es igual a 6. Mira, qué belleza me ha salido. 6 es igual a K sub 0. ¿Te das cuenta? 6 es igual a K sub 0. Vamos a reemplazar entonces en nuestra regla de correspondencia. Reemplazando tendríamos así. Sería BDL es igual, el K sub 0 vale 6, ¿eh? 6 menos 5 medios, así, 6 menos 5 medios del logaritmo del L entre L sub 0. Leamos la pregunta, ¿qué dice después ahora? Dice, determine la magnitud del brillo luminoso. Ah, ya me están pidiendo todo. Pero para un brillo luminoso necesito un flujo luminoso. Necesito este brillo hallar. Pero para hallar ese brillo necesito un flujo. ¿Quién es el flujo que yo voy a reemplazar acá? Dice, determine la magnitud del brillo, no sé la magnitud del brillo, de una estrella que tiene un flujo de esta magnitud. Ah, ya, el flujo es 10 elevado a la 0,9 por L sub 0. Reemplazo entonces, 6 menos 5 medios multiplicado por el logaritmo, y aquí es el flujo luminoso, voy a reemplazar ahí. El flujo es 10 elevado a la 0,9 por L sub 0, entre abajito, que también aparece un L sub 0. L sub 0 se cancela. Aplico la propiedad de los logaritmos, el exponente baja por la regla del sombrero, 0,9, por el logaritmo, y aquí me queda 1, pues, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Ahí me queda el número, no, perdón, me queda 10, porque solo el exponente baja, me queda el 10 nomás. Logaritmo de 10 vale 1. Y aquí ya multiplico 5 medios por 0,9 menos 6. Hago todas las cuentas que por el tiempo voy a colocar el resultado, ¿ya? Sale 3,75. Solo son cuentas, él es 9 décimos, multiplica, restas y sale esta cantidad. ¿Ok? Disculpen que ya no haga más cálculos, pero el tiempo no puede ganar. Espero me haya entendido. Acá la clave está en la interpretación. Para un brillo luminoso necesito un flujo luminoso. Así es como he armado todo. Para un brillo luminoso de 6, su flujo luminoso es L sub 0, porque estaban hablando de las estrellas más débiles, y las estrellas más débiles tienen L sub 0 de magnitud de flujo luminoso. Y para la pregunta, si yo quiero el brillo luminoso, miren, determine la magnitud del brillo luminoso, necesito el flujo, y el flujo me lo daban. De una estrella que tiene un flujo de, ahí está el flujo, ¿eh? Con eso calculo. Listo, muchachos, tómenle captura rapidito, me voy contigo por el chat. Tómate captura, ¿no? Ya, rapidito nomás. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya. Parece que todo está claro. Ok, mi estimada Karina Pérez, mamín, gracias a usted también por todo el apoyo. Como siempre, los profesores agradecidos a los tutores. Los tutores son como nuestra mano derecha, ¿no? Pueden ver lo que el profesor no ve. Siempre yo voy a estar agradecido a los tutores por el apoyo.
Bien, continuamos por acá. Terminemos la clase ya para despedirnos como Dios manda. La pregunta 8 dice así. En la parte delantera del depósito de una máquina procesadora de materia prima se tiene un medidor electrónico que muestra la cantidad de kilogramos cargados por procesar según transcurre el tiempo. Esto mide la cantidad que falta procesar. Dice, ¿no? Medidor electrónico que muestra. ¿Qué muestra? La cantidad de kilogramos cargados por procesar. No habla de por procesar, es lo que falta procesar según transcurre el tiempo. Entonces es muy importante leer el contexto para saber qué es lo que tenemos que calcular y cómo voy a interpretar mi función, pues, ¿no? Te voy a colocar aquí la regla de correspondencia y vamos a colocar el significado de esa regla. ¿Ya? PDT es igual a C multiplicado por E a la menos KT. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por acá? Este PDT que está midiendo, mide, dice ahí, tiene un medidor electrónico que muestra la cantidad de kilogramos cargados por procesar. O sea, número de kilogramos que falta procesar. ¿De acuerdo? Eso es lo que está midiendo. ¿Y el T que representa? El T chiquitito, ese estaba fácil. Y según transcurre el tiempo en horas, T es tiempo en horas. Tiempo en horas. Dice, donde C y K son constantes. Si el depósito de la máquina tiene una carga de 100 kilogramos, acá entra la carga, y acá empieza a procesarse, ¿no? Y acá hay un medidor electrónico. Hay un medidor de la máquina procesadora, ahí de sacar, ¿no? Acá está el depósito, empieza a procesar. Y acá hay un medidor que te va indicando cuánto falta procesar. Cuando dice que tiene una carga de 100 kilos, ese es el inicio, ¿eh? Iniciamos con 100 kilos, ¿no? Carga inicial, 100 kilogramos. Entonces, en la carga inicial se supone que recién comienza, digamos, a trabajar esta máquina procesadora. Yo puedo decir que el tiempo vale 0, ¿no? Cuando recién coloco los 100 kilos, el tiempo recién va a empezar a correr a partir de allí en adelante para ver la cantidad de producto que falta procesar. En el tiempo igual a 0, ¿cuántos kilos faltan procesar? 100. Claro, porque recién coloqué los 100, o sea, hay que procesar todo, ¿no? Falta procesar todo, o sea, los 100. Y eso va a ser igual a C multiplicado por E a la menos K multiplicado por 0. Si te das cuenta, en todos los problemas estoy colocando un tiempo inicial por conveniencia. Siempre es bueno colocar el tiempo inicial para encontrar algunas constantes. Acá tengo yo E elevado a la 0, pero E a la 0 es 1. Me queda que C por 1 es C, o sea, 100 es igual a C. Con eso ya tengo mi regla de correspondencia un poco mejorada, ¿no? Mi regla sería así. P de T es igual a 100 veces por E elevado a la menos KT. Listo. Ahora sigo leyendo. En las 4 primeras horas la máquina procesó 20 kilos. Ah, ya, empezamos ahí, ¿eh? Cuando tengo 4 horas transcurridas, la máquina procesó 4 kilos. O sea, la máquina procesó 20 kilos, perdón, 20 kilos. Entonces, ¿qué voy a reemplazar en el PDT? No vayas a poner 20, ¿eh? Recuerda que el PDT, ¿qué representa? El PDT representa lo que falta procesar. Si al inicio habían 100 kilogramos y ya se procesó 20, lo que falta sería 80. ¿No es que son 100? Se procesa 20, falta 80. Esto es lo que falta procesar. Ese es igual a 100 que falta, ¿no? Lo que falta sería 80. Sería 100 multiplicado por la E a la menos KT. El tiempo es 4, ¿eh? El tiempo es 4. K por 4. Un 0 se va con un 0. El 10 lo paso a dividir. Mitad sería 4. Mitad sería 5. El 5 lo paso a dividir. Sería 4 quintos. Igual a E a la menos 4K. Así quedaría. Sigo leyendo. Determine cuántos kilogramos de materia prima se procesó durante las 8 primeras horas. Ah, ya. Ahora, el tiempo es 8 horas y yo quiero saber cuánto se procesó. Ahora sí ya no sé cuánto se procesó, ¿eh? Eso quiero saber. ¿Cuánto se procesó al cabo de 8 horas? Ah, ya, facilito, le digo así. Yo le pongo aquí a este PDT, le pongo en un tiempo de 8 horas. Y lo que me queda acá es lo que falta procesar en estas 8 horas. Sería 100 multiplicado por E a la menos K por 8. Esto astutamente lo acomodo. Sería 100 para usar este 4K de dato aquí. Sería E, esto le pongo menos 4K elevado al cuadrado. ¿No ve que 2 por 4 sería este 8? Y ahí reemplazo.
L a la menos 4K es 4/5 elevado al cuadrado. Sería 100 multiplicado por 16 entre 25. 25 a 1 y acá 4 por 16 sería 64. O sea, falta procesar 64. Yo te pregunto, si del 100 en total falta procesar 64, ¿cuánto se procesó ya? Facilito. La respuesta sería, de los 100 que ya habían, le resto los 64 que falta procesar. Respuesta, 36 se ha procesado. Sí, porque falta procesar 64. Es porque hay 36 que ya se han hecho. De los 100 se han hecho 36. Por eso que me falta 64. La respuesta sería 36 kilos. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Agradecerles a todos ustedes por haber estado ahí fielmente en cada clase hasta esta semana número 18. Desearles muchísimos éxitos a todos en esta nueva etapa. Para los que ingresaron, excelente. Los que no, a seguir batallando, que esto todavía continúa. Dice que la batalla de la vida no lo gana ni más fuerte ni más débil, sino lo gana todo aquel que cree, e intenta y lucha por conseguirlo. Ya chicos, muchos éxitos. Mi nombre es Alexei Durán, un servidor más para ustedes y también agradecer a nuestra tutora por el apoyo y el acompañamiento durante todo este ciclo. Ya chicos, éxitos. Nos vemos y que pasen felices fiestas. Les comparto por aquí las claves de los propuestos y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchos éxitos a todos.